Sí, fundamentalmente en épocas de pandemia, incluso a nivel nacional, han disminuido en el marco de las denuncias que se reciben a la línea 145 y en conjunto también con el trabajo que se realiza con la Protex, que es la Procuraduría Nacional contra la Trata. En el mismo periodo, el año pasado, hubo más de 177 denuncias por diversas formas de explotación, pero en lo que va de este año 2020 y en épocas de COVID-19 han disminuido a 73. Lo que no implica que el delito ha desaparecido, sino que la comisión del delito obviamente que va mutando, se va transformando, va tomando otras características y también que se invisibiliza más quizás en cuestiones que a modo de ejemplo, y esto claramente lo definía el doctor Marcelo Colombo, que es el encargado de la Protex, que, por ejemplo, es por turnos en cuanto a la explotación sexual, hay mucha cuestión vinculada a otros actores y a otros sectores en estas redes de mafiosidad a la hora de la captación, el uso de las redes sociales, el uso de celulares, y también obviamente el alquiler de departamentos privados, que esto obviamente se da mucho en localidades como lo que es Buenos Aires y bueno, la Cava y la provincia de Buenos Aires. Es decir, el delito de la trata de personas, al ser un delito tan complejo donde intervienen tantos actores en esta red, obviamente que tiene estas características de poder mutar. Bien, y ustedes, bueno, cuentan con una línea, ¿no?, donde la gente puede denunciar algún hecho o comunicarlo. Sí, la línea 145, donde nosotros articulamos permanentemente, incluso venimos desde el año 2018 haciendo una evaluación de la cantidad de denuncias en un trabajo articulado con el Programa Nacional de Rescate, de tener 0 denuncias en el primer semestre del 2018, pasamos a tener un número sostenido 2018, 2019, también en el 2020, de aproximadamente 26, 27 denuncias y alrededor de 36 pedidos de orientación, no solamente vinculados con la trata con fines de explotación sexual, sino también con fines de explotación laboral. Lo que implica que el delito, y como nuestra campaña provincial claramente lo define, la trata existe, la trata está. Esta línea 145 es una línea de denuncia anónima, está funcionando las 24 horas del día y muchas veces frente a este delito, que es un delito vinculado incluso a otros delitos conexos como el delito de narcotráfico, el grooming también como método de captación. Antes hablábamos mucho de esto del secuestro, la traffic blanca, eso ya no existe, sino que las nuevas modalidades también van mutando en cuanto a la captación, que es la primera fase del delito de la trata de personas, y se realiza a través del uso de las redes sociales. Y en épocas de pandemia, obviamente que las jóvenes, los adolescentes aún están más afectados. El delito del grooming se ha incrementado en alrededor de un 40%, porque los niños y niñas y adolescentes están aún más tiempos conectados en redes sociales, ¿no?, al estar en su hogar en épocas de confinamiento. Para explicarle un poquito a la gente, bueno, cuando uno hace una denuncia, ¿no?, sobre este tema, ¿cómo se procede? Sí, fundamentalmente la línea 145 recibe la denuncia en forma anónima, se puede hacer porque se entiende que hay miedo a la represalia, porque no estamos, insisto, hablando de cualquier delito. Y allí la línea lo que hace, articula directamente con los organismos, los juzgados federales. Nosotros tenemos juzgados en cada costa del Uruguay, costa del Paraná, y hay otros que se están tramitando de acuerdo a la jurisdicción, y ahí obviamente que los fiscales intervenientes proceden con los juzgados a la investigación. En caso de haber víctimas, inmediatamente se articula con el Programa Nacional de Rescate, conforme a los protocolos de actuación,
El programa interviene en la asistencia a víctimas hasta el momento de la testimonial de la víctima, y luego intervenimos los organismos de la provincia de Entre Ríos desde la Dirección de Asistencia a la Víctima y también el Consejo Provincial, la Secretaría de Trabajo, en caso que exista trata laboral, la División de Trata de Personas, todo esto también, y las fuerzas federales. En esto depende del juzgado que oficie qué fuerza intervenga en el operativo, que puede ser Policía Federal, Gendarmería, Policía Aeroportuaria, Prefectura, o también puede intervenir la División de Trata de Personas de la provincia de Entre Ríos, que tenemos una división especializada en este tipo de delitos y que también, en caso de no hacer una denuncia al 145, un vecino puede acudir o a la División de Trata de Personas de Entre Ríos, o también puede acudir a lo que es los juzgados federales que se encuentran ubicados tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay. Dentro de todas estas modalidades de trata que nos estabas contando, ¿cuál es la que más predomina? ¿Cuál es la que más, de alguna manera, se pueden ver, digamos? Sí, en cuanto a la cantidad de denuncias, que obviamente las denuncias luego pasan a un proceso de investigación, no implica que todas las denuncias, siempre las denuncias son con presunción de un hecho delictivo. La mayoría de sentencias, vayamos a lo concreto, a la sentencia firme y a una condena real y efectiva, la mayoría son con fines de explotación sexual. En un 85% son con fines de explotación sexual y fundamentalmente mujeres y adolescentes. El resto sí son, hablando de un 15-20%, de trata con fines de explotación laboral y delitos conexos. Cuando se comprueban estos delitos, bueno, ¿qué porcentaje realmente llega a una condena? Sí, muchas veces no podemos hablar tanto de porcentaje, sino que sí podemos hablar de las demoras que hay en cuanto a que no son los procesos judiciales tan rápidos, más aún cuando hoy tenemos una ley de decomisación de bienes y que la víctima necesita no solamente una cuestión de asistencia y de acompañamiento en el momento como lo venimos haciendo, incluso tenemos convenio en la provincia de Entre Ríos con la Municipalidad de Colón y de Villaguay para tener un refugio con equipos interdisciplinarios específicos que trabajan en la materia, sino que también otras cuestiones. Vemos que los procesos son más lentos de lo que la víctima necesitaría y obviamente para la restitución de derechos que les fueron arrebatados y vulnerados. Nuestra provincia, la TOF de Paraná, el Tribunal Oral Federal de Paraná, ocupa uno de los primeros lugares con mayor sentencia, desde que está la ley nacional, la ley 26.364 y la modificatoria, la 26.842, el Tribunal Oral Federal, que está a cargo del doctor José Ignacio Candiotti, ha tenido más de alrededor de 30 sentencias en lo que está dispuesta esta ley. Y bueno, y ocupamos el segundo o tercer lugar a nivel nacional, incluso nuestra provincia, y desde este tribunal es pionera en cuanto a la aplicación de la ley 12.331, que incrementa la pena. Esta ley es la denominada ley Palacios, que habla de la penalización de la explotación ajena con una pena mayor si es reincidente en el delito quien está llevando adelante, por ejemplo, el proxenetismo, con una pena mayor que se puede agravar con 3 años más si es reincidente y multas. Nosotros en esta ley data del año 36, imagínense, y nunca fue utilizada. Y sí, nuestra provincia, la mayoría de sentencias ha utilizado este mecanismo para agravar la pena. En materia, ¿no?, de este tema, ¿no?, ¿qué es lo que falta por hacer? ¿Qué crees que todavía falta tanto a nivel provincial como a nivel país? Sí, fundamentalmente esto, acelerar los procesos judiciales,
para que la víctima tenga ante hoy esta ley de decomisación de bienes que crea un fondo fiduciario, y esos fondos tienen que ir para asistencia a víctimas y tienen que ir para restitución de derechos en forma inmediata, acelerar estos procesos y fundamentalmente todo lo vinculado a cuestiones de garantías en cuanto a derechos humanos fundamentales, porque estamos hablando de personas en cualquiera de las ambas modalidades que son sometidas a formas infrahumanas de vida, son sometidas en cuanto a su voluntad también, y en esto no solamente quedan dañadas en lo psicológico y en lo físico. Entonces, también tenemos que garantizar derechos sociales y humanos fundamentales. En este camino estamos desde la provincia de Entre Ríos, obviamente que tenemos que continuar profundizando. Hoy te hacía mención de las casas refugios que tenemos convenios firmados con el Instituto Becario a nivel provincial para garantizar la educación. Avanzamos y tuvimos reuniones ya, y hay un proyecto de ley presentado en la legislatura, en la Cámara de Diputados, para garantizar una vivienda digna, porque una vez que la víctima sale de ese refugio, necesitamos, luego de un abordaje, la inclusión social de ella, y para eso se necesita una vivienda. Vamos a avanzar en un convenio, tuvimos reunidos con el presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, un convenio con el Ministerio de Gobierno para tener prevalencia en cuanto a vivienda para víctimas de este tipo de delito. También hemos avanzado en cuestiones vinculadas, estamos trabajando fundamentalmente al tema laboral, no que la persona que está en esta situación muchas veces y en otras etapas se las capacitaba en peluquería, en manicura. No, ¿por qué no una vez en la vida dejarlas optar cuando nunca pudieron optar por lo que querían hacer? Entonces, optar por qué capacitación pueden recibir, y en esto obviamente hablar de cuestiones laborales pendientes para mujeres, cupos laborales para mujeres y varones también, ¿no? De lo que son víctimas de explotación laboral y sexual.